Los lípidos son conjuntos de moléculas orgánicas constituidas primordialmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, en menor medida, y otros elementos como nitrógeno, fósforo y azufre. Los lípidos son moléculas hidrofóbicas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos, no polares como bencina, benceno y cloroformo. Pueden estar formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, o por anillos aromáticos. Son compuestos muy diversos debido a su estructura molecular. Algunos son rígidos, otros son flexibles y por lo general tienen cadenas unidas mediante puentes de hidrógeno. Algunos lípidos, como los que componen la membrana celular, poseen una capa hidrofóbica y otra hidrofila, de modo que solo por unos de sus lados pueden interactuar con moléculas de agua o similares. Los carbohidratos son moléculas de azúcar junto con las proteínas y las grasas. Los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Conteo de carbohidratos. Muchos alimentos contienen carbohidratos, incluso frutas y jugo de frutas, cereal, pan, pasta y arroz, leche y productos lácteos, frijoles, legumbres y lentejas, verduras con almidón como las patatas y el maíz. Alimentos dulces como galletas, caramelos, tortas, mermelada, jalea, miel y otros alimentos que contienen azúcar adicionales. Su cuerpo rápidamente convierte los carbohidratos en un azúcar, conocido como glucosa, que es la principal fuente de energía de su cuerpo. Esto eleva el nivel de azúcar o glucosa en la sangre. La mayoría de los alimentos que contienen carbohidratos son nutritivos y son una parte importante de una dieta saludable. En el caso de la diabetes, la meta no es limitar los carbohidratos en la dieta, sino asegurarse de no comer demasiados. Comer una cantidad normal de carbohidratos a lo largo del día puede ayudarlo a mantener su nivel de azúcar en la sangre estable. Son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas. Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos, cuya secuencia corresponde a la secuencia de ADN del gen que la codifica. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. ¿Cuáles son las mejores fuentes de proteína? Carne. Las carnes son uno de los principales alimentos proteicos, pues su composición en proteínas es de cerca del 20%, y sea del animal que sea, ofrecen todos los aminoácidos necesarios: pescados, huevos, legumbres, productos lácteos y frutos secos. Los ácidos nucleicos son portadores de información celular que determinan las características hereditarias de todos los seres vivos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos que se dividen en dos tipos: el ADN, polímero de desoxirribonucleico, y el ARN, polímero de ribonucleico. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, trabajan en equipo para almacenar y transmitir los genes, características hereditarias y las instrucciones para determinar las funciones de las proteínas vitales. Los ácidos nucleicos se encuentran tanto en los núcleos de la célula como en las mitocondrias, los cloroplastos y en el citoplasma, como por ejemplo en las células procariotas, sin núcleos de la bacteria y virus. ¿Qué son las enzimas? Una enzima es un catalizador biológico
es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicos para cada reacción química particular. ¿Para qué sirven las enzimas? Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica cuya función es regular las reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo. Estas reacciones químicas requieren energía significativa para tener lugar y por lo tanto necesitan un catalizador para permitir que la reacción continúe. Alimentos saludables que facilitan la digestión: piña, papaya, mango, miel, aguacate, kiwi, kéfir. ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio. Rutas metabólicas. Una ruta metabólica es un conjunto de reacciones químicas consecutivas catalizadas por enzimas programadas por la célula. Normalmente se distingue tres tipos de rutas metabólicas de acuerdo a un criterio bioenergético, es decir, ¿cuáles son esas principales rutas metabólicas? Rutas catabólicas son las reacciones químicas aceleradas por enzimas que permiten la degradación oxidativa de la materia orgánica. Rutas anabólicas son rutas que convierten moléculas precursoras de bajo peso molecular, tales como dióxido de carbono, acetato o piruvato, en moléculas progresivamente más grandes y complejas como proteínas, polisacáridos, lípidos de membrana y ácido nucleico. Rutas anfibiólicas, como se puede deducir por su nombre, son reacciones químicas metabólicamente mixtas, es decir, rutas en las que algunas fases son propias del catabolismo y otras del anabolismo. La geoquímica es la ciencia, una especialidad de la ciencia de la Tierra, que utiliza las herramientas y los principios de la química y de la geología para explicar los mecanismos detrás de los principales sistemas geológicos, como la corteza terrestre y sus océanos. El reino de la geoquímica se ha extendido más allá de la Tierra, abarcando todo el sistema solar. La astroquímica es la ciencia que se ocupa del estudio de la composición química y de los astros, la abundancia de reacciones y moléculas, su interacción con la radiación y el material difuso encontrado en el espacio interestelar, normalmente concentrados en grandes nubes moleculares. La astroquímica representa un campo de unión entre las disciplinas. Minerales y roca. Un mineral es una sustancia natural de composición química definida, normalmente sólida o inorgánica, y tiene una cierta estructura cristalina. Es diferente de una roca que puede ser agregado de minerales o no minerales, que tiene una composición química específica. Los minerales son sustancias inorgánicas de composición química definida que se encuentran en distintas formaciones rocosas surgidas de los procesos de disgregación de la corteza terrestre, como por ejemplo calcopirita y azurita, entre otras. La roca es un agregado de uno o más minerales sólidos con propiedades físicas y químicas definidas que se agrupan de forma natural. Forman la mayor parte de la Tierra y su importancia en el área geográfica radica en que contienen el registro del ambiente geológico del tiempo en que se formaron. ¿Qué es un elemento? El elemento químico es una sustancia definida por un conjunto de átomos que tiene la misma cantidad de protones en su núcleo llamado número atómico. Se considera un elemento químico a la forma más simple de una sustancia, o sea, una sustancia que ninguna reacción química puede romper. Se dice que el origen de los elementos surgió de la teoría del Big Bang,
Independientemente, después de la gran explosión, se cree que se originaron los protones, neutrones, electrones y fotones, las cuales se encontraban a muy elevada temperatura. Estas partículas al unirse forman átomos de helio e hidrógeno, los primeros elementos que constituyen la materia.